sesión de la fecha. Bien, de acuerdo. Vamos a iniciar la conversación de hoy. Espero que todos y cada uno de ustedes estén muy bien. Para los que recién se nos unen, agradezco a todos acompañarme en este grupo de reuniones que desde que empezamos nuestros encuentros de los días martes han venido desarrollándose sin interrupción. El día de hoy es el último encuentro y como ustedes saben, yo soy el doctor Sergio Tamayo, soy médico, soy el profesor regular asociado de la cátedra, el docente responsable de la misma, tanto de la cátedra de Anatomía y Fisiología para aquellos alumnos que llevan adelante la licenciatura de Nutrición, como también de la cátedra de Procesos Biológicos 1 y 2 para los estudiantes de la licenciatura en enfermería. Precisamente los alumnos de la licenciatura en enfermería están finalizando con esta reunión el primer capítulo del año que tiene que ver con procesos biológicos 1, que abarca hasta este momento. Y empezaremos en agosto el capítulo de procesos biológicos 2 para los que hayan regularizado la materia. En último lugar, como aviso, quiero recordarles que el día viernes 2 de julio, de acuerdo como fue anunciado en el cronograma a comienzo de año, van a tener el segundo control de estudio, que va a incluir hasta este tema que ustedes van a tener ocasión de compartirlo conmigo el día de hoy, y la recuperación para aquellos que no hayan podido acceder en primera instancia, la van a tener el jueves 8 de julio. Como siempre, va a ser un examen, digamos, de un cuestionario en línea y preguntas de múltiple opción. Va a estar abierto un tiempo de 45 minutos, pero con un rango para que ustedes puedan hacer su examen más amplio, de tal manera que aquellos que trabajan o tienen otras actividades puedan tomarlo en algún momento del día con preguntas al azar. Así que luego del 8 de julio, ya posterior al día 9, vamos a iniciar el receso de invierno para volvernos a encontrar los primeros días de agosto, Dios mediante. Así que agradezco que me hayan acompañado en esta primera mitad del año, a todos ustedes que me han venido siguiendo en este primer apartado. Agradezco estar hoy presentes en esta clase y espero que tengan un éxito importante, aquellos que tienen que regularizar procesos 1, y nos encontraremos para procesos 2 con los alumnos de enfermería, como decía, y continuaremos el dictado de nuestra materia anual, Anatomía y Fisiología para los estudiantes de nutrición. Dicho esto, vamos a iniciar nuestra conversación de la fecha, que tiene que ver con los órganos linfoides, el tejido linfoide como una variedad de tejido conectivo especializado, el sistema linfático como un inicio muy avanzado de lo que es una parte del aparato circulatorio, pero del cual nosotros abordaremos muy sucintamente conceptos básicos y fundamentales, y por último hablaremos
de inmunidad. No sin antes recordarles la campaña de testeo y vacunación que lleva adelante y que nos ha pedido la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias de la Salud con respecto a la vacunación contra la COVID-19 de todos nuestros estudiantes, del cual ustedes ven un sitio web donde pueden tomar turno, e inclusive también pueden ver la atención en línea telefónica y la información que aporta este tema. Creemos conveniente que ustedes se asesoren y participen y se vacunen, porque no hay mejor vacuna que la vacuna disponible y bueno, nunca mejor en este tema que estamos hablando hoy de tejido linfoide, órganos linfoides y el gran capítulo de inmunidad. Como concepto, podemos decir, para iniciar esta reunión tan amena que tengo todos los días martes a partir de las 10 de la mañana con ustedes, podemos decir que el sistema inmunitario comprende un grupo de órganos que están encargados de reaccionar, de responder a la agresión de sustancias extrañas, denominadas noxas, que pueden ser una variedad importante de sustancias, microorganismos, como macromoléculas, del tipo de las proteínas o polisacáridos complejos. Y evidentemente vamos a tener que las repercusiones fisiológicas y patológicas a esta agresión es lo que se conoce como inmunidad. Entonces, el sistema inmunitario comprende una serie de órganos que tienen que ver fundamentalmente con los órganos linfoides, recordar la médula ósea, el timo, que son órganos linfoides primarios, y otros órganos como las amígdalas, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos, el vaso y las placas, digamos, de tejido linfoideo diseminadas en pulmones y en los intestinos, los cuales son encargados de responder ante la agresión de sustancias extrañas al organismo, cualquiera sea de la naturaleza que se trate, y van a tener una manifestación esa respuesta, que es la respuesta inmunitaria. Los órganos, como les explicara yo, que están constituidos por tejido linfoide, entendiéndolo al mismo como un tejido que se encuentra dentro del tejido conectivo especializado. Los órganos linfoides son el conjunto de órganos que intervienen en la respuesta inmunitaria y en el cual tienen lugar la producción, la maduración y las reacciones que enfrentan por el lado de nuestro organismo a las defensas y a las sustancias extrañas a él. Los órganos linfoideos primarios, así llamados porque son donde se originan o bien se capacitan las células relacionadas con la inmunidad, son la médula ósea roja, que está alojado, como ustedes ya saben, es una variedad de tejido conectivo
con células madres alojadas en los conductos medulares de los huesos largos y en el díploe, que era aquella porción de tejido trabeculada de los huesos planos o anchos, como los huesos de la calota del cráneo o el esternón, por ejemplo. También el otro órgano primario de la inmunidad es el timo. Es un órgano que tiene un desarrollo importante durante la primera infancia y que posteriormente va a ir involucionando hasta desaparecer, y en donde fundamentalmente se capacitan los linfocitos T. Después tenemos los órganos linfoideos secundarios, que son los órganos que van a ser colonizados por las células que provienen de la médula ósea, fundamentalmente linfocitos B y T. Y hablando de órganos linfoideos secundarios, tenemos un sinnúmero de órganos linfoideos secundarios, como son los ganglios linfáticos, que constituyen una serie diseminada de acúmulos linfáticos vinculados por vasos aferentes y eferentes que constituyen el sistema linfático. Vamos a encontrar dentro de los órganos linfoideos secundarios el vaso, como sería bazo con B larga y Z, y después diferentes acúmulos linfáticos, como es el caso de los acúmulos linfoideos en las adenoides o en las amígdalas palatinas, los acúmulos linfáticos o agrupamientos linfáticos en los pulmones y en los intestinos, que constituyen el MALT y el BALT, y las placas de Peyer, también localizadas a nivel del intestino, y algunos sectores que son, como ustedes lo ven en amarillo, asociados a las mucosas, brindando una capacidad de defensa secundaria en relación a los sitios mucosos, como es el caso de los ya descritos. Vale decir que estamos hablando de órganos y tejidos linfoideos que están vinculados con la defensa de nuestro organismo, brindándonos defensa que tienen que ver frente a agresiones de sustancias extrañas a nuestra propia economía. El sistema inmune o sistema inmunitario es un sistema más bien complejo y ampliamente difundido, que está constituido por un gran número de órganos, como hemos visto, separados en órganos linfoideos primarios y secundarios, en todo la amplitud de nuestra economía, y que son los encargados de elaborar una respuesta de defensa frente a una agresión de un cuerpo extraño. Ese cuerpo extraño que despierta una respuesta inmune se denomina en inmunología, que es la ciencia que estudia el sistema inmune y la inmunidad, ese cuerpo extraño se denomina antígeno. La economía, el cuerpo humano tiene la capacidad de resistir a través de una defensa, a esas agresiones dadas por los antígenos. Y esa defensa la lleva a cabo el sistema inmune por diferentes tipos de medios o barreras que van a defender al organismo, que van a actuar como organismos o barreras defensivas, y que van a terminar constituyendo ese
ese mecanismo de reacción frente a agresiones, que es lo que denominamos inmunidad. La inmunidad, o el término inmunidad, proviene de un término latino llamado o conocido como immunitas, que era la propiedad o la capacidad que tenían ciertos ciudadanos del Imperio Romano, que debido a su condición social tenían la facultad de no pagar impuestos. Esa capacidad o esa propiedad que tenían de no abonar impuestos, de ser inmunitas frente a la capacidad recaudadora de Roma, se tomó como un término para titular la capacidad defensiva que tenemos nosotros frente a agresiones. Y esa inmunidad puede ser inespecífica, lo cual quiere decir que es la capacidad de nuestro cuerpo de reaccionar contra cualquier sustancia ajena a él, o bien una inmunidad específica, vale decir, la capacidad defensiva que va dirigida específicamente contra determinadas agentes. Vale decir que nuestro organismo, el cuerpo humano, tiene la capacidad de reaccionar de manera inespecífica contra cualquier sustancia o noxa que considere extraña a él, y también tiene la capacidad de generar una respuesta específica contra determinadas sustancias que también considera extrañas. La inmunidad pone en juego mecanismos de defensa del organismo ante determinadas noxas o agentes extraños, de cualquier naturaleza que sean, microorganismos y sustancias extrañas que pueden ir desde manifestaciones o energía lumínica o sustancias químicas de diversa variedad hasta otros tipos de sustancias químicas, como hemos dicho, proteínas, polisacáridos complejos. La inmunidad establece un mecanismo de defensa que puede seguir dos estrategias diferentes, como lo dijéramos. A través de la inmunidad, o bien siguiendo mecanismos inespecíficos que están siempre presentes y que van a estar constituidos a través de los que se llaman mecanismos inespecíficos de barreras. Las barreras pueden ser primarias, como es el caso de la piel, que establece una barrera primaria de defensa contra cualquier germen o sustancia que intente atacarla. Sea esta, como decía yo, por ejemplo, la luz solar, estableciendo una barrera de defensa de tipo física, o bien determinadas sustancias de tipo inorgánica, como pueden ser ácidos o bases, o de sustancias o compuestos orgánicos organizados. La piel nos recubre en la prácticamente totalidad de nuestro organismo y es una importantísima barrera primaria de defensa que nos acompaña siempre y se mantiene su capacidad defensiva en tanto y en cuanto se mantenga indemne. Pues cuando hay una solución de continuidad o sufre algún daño la cobertura cutánea de nuestro organismo, lógicamente deja de cumplir esa función. Lo mismo ocurre con las mucosas, por ejemplo, que son los sitios que
tienen un recubrimiento cutáneo, pero no están cubiertos por la capa de queratina de la piel, como es el caso de la mucosa yugal, de la mucosa nasal, de las mucosas o, digamos, ubicados en el caso del aparato genital masculino, femenino, brindan barreras de defensa que están ayudados de ciertas secreciones o de ciertas diferenciaciones, como es el caso de la mucosa nasal o la mucosa que recubre el aparato respiratorio, que presenta cilios y moco que van a brindar una capacidad inespecífica de defensa de nuestro organismo. Asimismo, en determinados sitios, como el caso del intestino grueso o bien el caso del tracto genital inferior femenino, están poblados de una flora bacteriana que tiene una capacidad de desempeñar una tarea simbiótica con el organismo y vive permanentemente estableciendo una barrera de defensa al mismo tiempo de simbiosis, como decía yo, con las mucosas en estos órganos o en determinados sitios de nuestro cuerpo. Así como existen barreras primarias que, digamos, están permanentemente con nosotros y que nos acompañan de una manera congénita o innata desde que nacemos, también hay barreras secundarias. Las barreras secundarias son las que también están siempre, pero que intervienen en caso que se vean vulneradas las barreras primarias. En ese caso tenemos, por ejemplo, células, como es la gran barrera establecida de manera secundaria por los glóbulos blancos, que actúan de manera inespecífica, pero que se ponen en marcha a fin de defendernos siempre y cuando la noxa o sustancia que tenemos que nos ataca se haya introducido vulnerando la barrera primaria. Y tenemos también moléculas sanguíneas inespecíficas que actúan como barrera secundaria. Tal es el caso, por ejemplo, de un grupo de macromoléculas que interviene a través de ciertos mecanismos defensivos, defendiendo a nuestro organismo ante determinados microsustancias o microorganismos, como es el caso de los interferones. Eso que venimos de describir, conceptos fundamentales, constituyen los mecanismos de defensa inespecíficos. Pues también existe como segunda estrategia los mecanismos específicos que aparecen como consecuencia o después de determinado contacto entre estos microorganismos y nuestro cuerpo. En ese caso, las células o moléculas que intervienen en la defensa específica requieren como condición sine qua non un contacto primario, a partir del cual, de ese contacto entre el agente agresor y nuestro organismo, aparecen tres características primordiales de nuestras defensas mediadas por mecanismos específicos inmunitarios. El primer concepto que aparece es el de memoria. La memoria inmunológica consiste en la capacidad del sistema inmunitario de recordar el primer contacto entre el agente agresor y el organismo, de tal manera que en caso de presentarse un segundo contacto, reacciona de una manera más importante
menos duradera en el tiempo y de una intensidad más elevada. Vale decir que es la capacidad del sistema de defensa de recordar ese primer contacto, ya veremos de qué modo. En segunda instancia, las células y moléculas específicas que intervienen en este mecanismo tienen especificidad. Vale decir que la respuesta inmunitaria, aparte de tener memoria específica, aparte de tener memoria, es específica. Vale decir, va a reaccionar contra determinada sustancia o determinado microorganismo, y no contra otro, pues ese otro tendrá otro mecanismo de respuesta inmunitaria. Y por último, las células y moléculas de la inmunidad específica están dotadas de una cierta tolerancia. Eso quiere decir o señala que el órgano o los órganos vinculados con la inmunidad específica reaccionan contra determinadas noxas y tienen un cierto respeto o tolerancia, entre comillas, contra nuestras propias sustancias o componentes de nuestro organismo. Vale decir, tienen la capacidad de reconocer lo propio de lo que no lo es. Por lo tanto, los mecanismos de defensa del organismo habitualmente reaccionan siguiendo dos mecanismos distintos. Mecanismos inespecíficos que congénitamente nos acompañan toda la vida, establecidos por barreras primarias y secundarias, y que no tienen ninguna importancia el hecho de haber conocido previamente o no al agente agresor. En cambio, los mecanismos específicos requieren como condición indispensable un primer contacto entre la noxa y nuestro cuerpo, para despertar en las células y moléculas que intervienen en estos mecanismos específicos las características de la reacción inmune específica, que son la memoria, la especificidad y la tolerancia, conceptos que hemos explicado anteriormente. ¿Cuáles son las células que intervienen en el sistema inmunitario? Ustedes pueden ver que son células de tipo inmunocompetente, vale decir que tienen capacidad de reaccionar de manera inespecífica o específica, según el caso de la célula que se trate, frente a una agresión expresada por una determinada sustancia. Las células más conocidas son los linfocitos, que provienen de una célula madre linfoidea, como ya lo viéramos nosotros cuando vimos sangre, y que a su vez tiene su origen de una célula madre pluripotencial o stem cell, que quiere decir en inglés célula madre. Esa célula madre se diferencia en células madres mieloide, de una estirpe mieloide y de estirpe linfoide. La célula madre de estirpe linfoide dará origen al linfocito T y al linfocito B. Cabe recordar que la célula madre linfoidea, como la pluripotente o stem cell, se encuentran en la médula ósea. Y allí la célula madre pluripotente se divide en células madres de diferentes estirpes, en este caso la que estamos describiendo, la célula linfoidea, dando origen a la célula T y B, que las células B van a permanecer en las células, en la médula ósea, capacitándose y madurando, mientras que las células T van a emigrar de las médula ósea y van a dirigirse a ese órgano que describimos y que se llama timo, en donde van a capacitarse y diferenciarse para responder a través del mecanismo inmunitario a la agresión de una sustancia extraña.
La célula madre pluripotente, así como se diferenciaba en una célula linfoidea, también se diferencia en una célula mieloide, en la cual ustedes pueden ver que se originan los glóbulos blancos, sean estos granulocitos o agranulocitos. En el caso del monocito, pues el otro agranulocito era el linfocito. Fíjense, da origen esta célula madre mieloide a el megacariocito, del cual se desprenden estas partículas citoplasmáticas denominadas plaquetas, y también la célula madre mieloide, a través de su stem cells eritroide o que da origen a células rojas, origina el eritrocito. Y finalmente existen dos células, fíjense ustedes, que provienen de esa célula madre pluripotente, como es el mastocito o célula cebada y la célula naturalmente asesina, o también conocida como linfocito citolítico natural o natural killer, ¿no? Que derivan todas de estas células madres pluripotentes que se diferencian groseramente en estas dos estirpes, linfoide y mieloide, y van a dar origen a estas células que venimos de describir. Dentro de lo que es la inmunidad inespecífica, hemos dicho que es una de las estrategias que tiene el organismo para defenderse, y habíamos establecido que presentaba una característica de estar permanentemente disponible a lo largo de nuestra vida y de no requerir un contacto previo con la noxa o agente agresor. Existían estas barreras clasificadas como barreras primarias, que eran las que primeramente el organismo anteponía ante una agresión, y dentro de ella habíamos descrito someramente la piel. Vamos a agregar algunos conceptos suplementarios en donde nosotros comprendemos que la indemnidad de la piel es la principal barrera que el organismo antepone como mecanismo inespecífico de defensa. Pues una herida o una solución de continuidad o la pérdida de la continuidad y contigüidad de la piel genera una herida, lo cual va a determinar una brecha en donde brinda la posibilidad de que se introduzcan determinadas sustancias o gérmenes que pueden desencadenar la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria de defensa determina una liberación local de ciertas sustancias, como veremos, que van a llevar adelante una respuesta también inmunitaria inespecífica, que es la respuesta inflamatoria. Ya estudiaremos un poquito más en detalle. Pero no solamente la piel como barrera defensiva primaria, dada por la indemnidad o la continuidad de toda la capa cutánea, es una barrera en sí misma, sino también que la piel tiene un pH determinado y tiene ciertas sustancias que están localizadas sobre la misma. Dijimos que la piel no era la única barrera primaria inespecífica, sino también habíamos mencionado la existencia en las mucosas de ciertas sustancias, como pueden ser la lisozima, o bien en el caso de nuestros ojos, las lágrimas, que cumplen una barrera defensiva importante a través del barrido. Mencionamos también la flora intestinal o la microflora,
que desempeña un carácter simbiótico a nivel del tracto genital femenino inferior. Fíjense que también existen otras barreras inmunitarias primarias, como podría ser, por ejemplo, el caso de los cilios de nuestro epitelio respiratorio, o bien el pH ácido de nuestro estómago, que evita o cancela la posibilidad de que a través de la vía digestiva puedan ingresar gérmenes. Vale decir que la inmunidad inespecífica no requiere un contacto previo con la noxa o con la sustancia para reaccionar, y que existen barreras primarias que ya establecimos como dato descriptivo y ahora hemos ampliado conceptualmente. Dentro de las barreras secundarias habíamos mencionado algunas células, entre las cuales están los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y también algunas células de tipo agranulocítica dentro de la estirpe blanca, como los monocitos. También tenemos las plaquetas en menor grado, o bien la célula naturalmente asesina que proviene de la estirpe mieloide. Pero también hablamos de algunas macromoléculas o moléculas que a través de ciertos mecanismos desempeñan una barrera inmunitaria secundaria, inespecífica, pero secundaria, que aparecen en juego cuando se ven vulneradas las barreras primarias. Tal es el caso, por ejemplo, del sistema del complemento, que es un sistema de proteínas inactivas que posteriormente se activan a manera de cascada. Vale decir, una proteína inactiva se transforma en activa por una enzima, y a su vez esa proteína activa continúa por un efecto residual de cascada, activando vías, que pueden ser vías clásicas, vías por lectina o vía alterna en el caso del sistema del complemento. Ustedes se preguntarán, ¿y es el sistema del complemento el único sistema de barrera secundaria que yo poseo para defenderme? No. También tenemos un sistema de macromoléculas que son los interferones y que actúan defendiéndonos de manera inespecífica frente a agresión. Como gran respuesta inmunitaria inespecífica tenemos la inflamación. La inflamación, que es por todos y cada uno de nosotros conocida, que se puede producir cuando desde el exterior existen sustancias que vulneran nuestra piel, por ejemplo, una astilla, un vidrio, un metal que daña la continuidad de nuestra piel, produciendo una herida, y habitualmente esos objetos cortantes o punzantes o penetrantes van acompañados de ciertas partículas o sustancias o microorganismos que van a aprovechar esta discontinuidad en la piel para ingresar a nuestro organismo. O bien microorganismos que habitualmente se desempeñan de manera simbiótica sin producir manera o manifestaciones en nuestro organismo, debido a una falla en nuestras defensas inespecíficas, pueden producir interiormente una reacción inflamatoria. De cualquier modo, la inflamación es una respuesta inmunitaria que el organismo pone en marcha a fin de defenderse de manera inespecífica ante una agresión. Y lo va a hacer siguiendo un mecanismo que se puede
desdoblar en una cronodinamia de la inflamación. En primer lugar, existe una reacción de agresión o un fenómeno de agresión, que es el que está establecido por el agente nocivo o noxa o sustancia que daña los mecanismos defensivos primarios de nuestra economía. En segundo lugar, tiene dentro de la cronodinamia de la inflamación, tiene lugar la fase de respuesta, en donde esas sustancias, partículas o microorganismos se introducen en nuestro organismo, digamos, vulnerando las barreras primarias y van a provocar una respuesta en nuestro organismo que es inespecífico y que se establece produciendo una respuesta vascular con daño de algunos capilares, la liberación de ciertas sustancias como la histamina, la serotonina y otros compuestos, sustancias que son vasoactivas y van a provocar un aflujo de plasma al tejido que ha sido vulnerado, pero al mismo tiempo va a exponer ciertas sustancias que son quimiotácticas, vale decir que van a actuar sobre los glóbulos blancos y los van a convocar al sitio de la agresión, a fin de que expresen los leucocitos, fundamentalmente los neutrófilos, como primera barrera de defensa, su capacidad fagocítica contra esos microorganismos o partículas que el organismo reconoció como extraños, puede existir a fin de reparar esos vasos de pequeño calibre, la formación de mecanismos hemostáticos y de coagulación, formando pequeños coágulos que evitan la extravasación sanguínea. Y fíjense, todos esos fenómenos que han generado un aflujo de plasma y célula y también fenómenos hemostáticos y de coagulación, desencadenan, ¿no es cierto?, un fenómeno inflamatorio. Un fenómeno inflamatorio que tiene momentos en donde los neutrófilos van a realizar la fagocitosis de la partícula o microorganismos extraños, pudiendo ser eficaces y eficientes en la respuesta inmune o ser vencidos en la misma y las noxas continuar su agresión. Ese mecanismo de vasodilatación, aumento de la permeabilidad y aflujo de determinadas sustancias va a determinar la aparición de una manifestación clínica en nuestro cuerpo de la inflamación. Y es por todos conocido, como ya lo describiera Celsius alrededor del 1700, mencionó los 4 signos cardinales desde el punto de vista clínico en nuestro organismo y que ustedes van a poder asociar cuando hayan tenido algún fenómeno inflamatorio en su cuerpo. ¿Y cuál decía Celsius o lo que constituye la tétrada de Celsius que objetiva la inflamación? Es el calor, vale decir, la zona inflamada está caliente, lo cual queda, digamos, manifestado por la aparición de aumento de la temperatura en el lugar en el cual se produjo la agresión o el lugar objetivo que está manifestando una inflamación. Este calor es producido por la afluencia, la vasodilatación cutánea y la afluencia de las sustancias que hemos mencionado, que pueden ser histamina o interleuquina, sustancias vasoactivas, que van a estimular la circulación local aumentando el calor. Pero al mismo tiempo
producen vasodilatación y extravasación del plasma, entonces van a generar una colección de plasma y de elementos formes de la sangre, lo cual va a aparecer como una coloración rojiza, lo cual se denomina rubor. Rubor, segundo elemento de la tétrada de Celso. El hecho de que hayan existido fenómenos vasoactivos y que hayan trasvasado plasma y células sanguíneas aumenta el volumen de la zona, constituyendo, como ustedes lo pueden ver en la lámina, pero también, si recuerdan algún proceso inflamatorio, una pequeña sobreelevación sobre el territorio inflamado, constituyendo el tercer signo que se denomina tumor. Y por último, aparece también, debido a que existen estas sustancias que se han liberado, irritan las terminaciones nerviosas libres, aparece el cuarto signo cardinal y síntoma cardinal de la tétrada de Celsius, que es el dolor. Vale decir que toda inflamación tiene calor, vale decir aumento de la temperatura, rubor, enrojecimiento, tumor, que es el aumento de volumen, y dolor, que es el aumento de la sensación algésica en la zona inflamada. A esto, posteriormente, ya cercano al 1890, Virchow añadió un quinto signo clínico a la tétrada de Celsius, que es la pérdida de la función de la zona que está inflamada o que se ve afectada de un proceso inflamatorio. Imaginen ustedes que nos hemos pinchado el dedo con una aguja o con un clavo y se ha desencadenado el proceso inflamatorio. Entonces no vamos a poder usar ese dedo para prendernos el botón. Vale decir, aparece la quinta estructura dentro de lo que es el quinto signo aportado por Virchow, que es la inhibición de la función de la zona afectada. La inflamación es importante en su microambiente pensarla cómo se produce, y ustedes van a ver que primeramente existe un tejido dañado y al producirse la vulneración de la barrera primaria va a ingresar un agente o partícula que constituyen los agentes extraños habitualmente. Y la introducción de esas partículas o agentes extraños va a generar la activación de ciertas sustancias vasoactivas o de defensa inmunitarias secundarias, como es el caso del complemento o de otras sustancias, que van a llevar a que se liberen mediadores inflamatorios. ¿Cuáles son los mediadores inflamatorios? Son los propios mecanismos del complemento y fundamentalmente la histamina y la serotonina. Estos mediadores de la inflamación, entre los cuales se cuentan otros, ustedes ven, van a actuar sobre la estructura vascular de pequeños vasos o de arteriolas pequeñas, actuando no solamente como mediadores de la inflamación, sino también como elementos quimiotácticos. Vale decir que van a convocar al sitio de la lesión en donde ya se han presentado como primera barrera de defensa los macrófagos, van a convocar a ese foco de agresión a los neutrófilos. Entonces, como ya lo estudiáramos, esto van a generar una quimiotaxis, ¿no es cierto?,
incrementada por la vasodilatación capilar y que ustedes ven que los glóbulos blancos sufren aquel proceso de abandonar el flujo laminar y comenzar el rodamiento y adhesión al endotelio vascular, al cual posteriormente ustedes saben bien, dentro del capilar sanguíneo, estos elementos, como pueden ser los neutrófilos o los eosinófilos o los basófilos, tienen la capacidad de emitir pseudópodos y de migrar a través de lo que se conocía como diapéresis desde el interior del capilar sanguíneo a el tejido conectivo circundante. Ese hecho ha llevado a que a través de la migración y la emisión de pseudópodos sean estos diversos glóbulos blancos capaces de confluir a la zona de conflicto, que son a través de la quimiotaxis, la convocatoria para blindar y atacar y localizar ese fenómeno de agresión que han producido algunas partículas y generando una respuesta inflamatoria localizada. Eso va a desempeñar la afluencia de estos glóbulos blancos, como ustedes bien ya lo conocen, la puesta en marcha de mecanismos que les son propios, como es el caso de la fagocitosis, de la opsonización y de otros mecanismos de la lisis celular que van a localizar la respuesta inflamatoria a un determinado sitio. Como ustedes ven, esto se completa a través de los neutrófilos y de los basófilos y van a tener finalmente la reacción de todas estas barreras inmunitarias secundarias que son las células y las sustancias, atacando en el foco determinado a las partículas y gérmenes que el propio organismo ha identificado como no propio y que se está actuando de manera inespecífica. Fíjense que aquí tenemos la aparición de ciertas sustancias que van a finalmente a completar la inactivación de las partículas y microorganismos dañados, pero a su vez va a determinar la aparición de el tumor, el rubor, el calor y el dolor, y objetivamente va a aparecer la inhibición de la función como signos y síntomas clínicos. Puede aparecer si la respuesta inflamatoria es más generalizada, la aparición de fiebre, que es el aumento de la temperatura corporal por encima de 36,5 grados, como ustedes ya lo saben. Muy bien, entonces damos un paso más y debemos retomar un concepto diciendo que todo agente extraño a nuestro organismo y que el organismo lo reconoce como no propio, se denomina antígeno. Vale decir que ya abandonamos el concepto más amplio, o que yo empleaba hace un momento, de decir que toda sustancia agresora y que el organismo reconocía como no propia, sea cual sea la naturaleza de la misma, yo expresaba como noxa. Hoy vamos, a partir de este momento, a hablar de antígenos, que son agentes capaces de desencadenar una respuesta inmune. ¿Cuáles son las propiedades que tienen que tener estos antígenos para que se desempeñe y se desarrolle una respuesta inmune? Los antígenos deben tener una capacidad inmunogénica, es decir, tener alguna estructura, disposición espacial o morfología
que tenga la capacidad de ser reconocido como no propio y de desencadenar una respuesta inmunitaria. Pero en esa misma estructura o citoarquitectura o disposición molecular se expresa su antigenicidad, vale decir, la capacidad de unirse a algo que él mismo produce como respuesta que se denomina anticuerpo. En ese sentido, toda sustancia que tiene una composición o una estructura química determinada, que tiene que ser de una macromolécula con una disposición espacial determinada, es inmunogénica. Y toda sustancia inmunogénica es reconocida por nuestro organismo como extraño y se desempeña como antígeno. La tercera capacidad o propiedad que tiene que tener un antígeno es la de ser un alergénico. Vale decir que concomitantemente tiene que poseer la capacidad de desempeñar y de despertar una respuesta alérgica. Y por último, es un antígeno aquella sustancia que es reactiva. Vale decir que ante su sola presencia estimule o desarrolle específicamente una respuesta inmunitaria a través de anticuerpos, provocándola. Vale decir que ¿qué es un antígeno? Es toda sustancia extraña a nuestro organismo, que por sus características físicas y químicas tiene la capacidad de desempeñar o desarrollar una respuesta inmune. Para que sea un antígeno, debe ser inmunogénico, debe ser antigénico, debe ser alergénico y debe tener su capacidad reactiva. ¿Cuál es esa capacidad a una acción de un antígeno? Está la respuesta a través de la respuesta inmunitaria, y esa respuesta inmunitaria está establecida por los anticuerpos, que son también denominadas inmunoglobulinas, que son también aquel sector de las proteínas plasmáticas del plasma, ¿no? Aquel sector de las proteínas del plasma o proteínas plasmáticas que engrosaban, si ustedes recuerdan, las mismas. Pues en las proteínas plasmáticas teníamos las albúminas, las alfa-globulinas, las beta-globulinas y las gamma-globulinas. Esas gamma-globulinas que cuantitativamente representaban la segunda porción de las proteínas plasmáticas, también se conocen como anticuerpos o inmunoglobulinas. Cada uno de los anticuerpos es una proteína compleja que básicamente está compuesta por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. Cadenas que son polipeptídicas, que son una secuencia de aminoácidos que se van a agrupar en cadenas pesadas que cuentan de una porción variable y una porción invariable o estable, y dos cadenas livianas que también tienen una porción variable y una porción estable. Estas cadenas pesadas y entre sí están unidas por puentes disulfuros, y las cadenas pesadas también se unen con las cadenas livianas por este tipo de puente. Los anticuerpos, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver, tienen dentro de esa región constante, es lo que la determina como categoría de anticuerpo. Pero los anticuerpos no todos son iguales. Hay una variedad de inmunoglobulinas que está expresado fundamentalmente por las características específicas de su región variable. Y así se han identificado 5 tipos de inmunoglobulina, que son la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la D, la M y la E, que se distinguen
por las regiones constantes de sus cadenas pesadas, fundamentalmente, pero que a su vez van a tener una función, una porción variable propia, específica de ellas. ¿Cuáles son las funciones de los anticuerpos o de las inmunoglobulinas? Fíjense, son variadas. Activan el sistema del complemento, del cual nosotros vimos que intervenía como barrera inespecífica secundaria de nuestra inmunidad. Y vimos que el sistema inmunitario inespecífico, cuando activaba al complemento, este complemento favorecía o terminaba con la lisis del organismo, tal vez indirectamente, tal vez directamente. A su vez, el conjunto de inmunoglobulina o alguna de ellas tienen la capacidad de opsonizar a los microorganismos. ¿Qué quiere decir la capacidad de opsonización? Quiere decir que los anticuerpos que se producen pueden unirse al antígeno y al unirse el anticuerpo al antígeno van a tener la capacidad de presentarlo a una célula que lo va a terminar englobando y digiriendo, como el caso del macrófago. La tercera función de la inmunoglobulina es la precipitación de las determinadas partículas que algunos gérmenes pueden producir y que son las toxinas, las cuales pueden estar disueltas en el plasma. Y al precipitarlas a estas sustancias extrañas, son fácilmente destruidas por los macrófagos, aquella célula voluminosa que nosotros veíamos en el gráfico de la inflamación. También pueden aglutinar antígenos, vale decir, en una determinada zona facilitan la acción de los, facilitan a través de la acción de los anticuerpos que se vayan aglutinando o agrupando los antígenos y hacer más fácil la capacidad de fagocitosis de los macrófagos o de los linfocitos. Y por último, los anticuerpos tienen la capacidad de activar un tipo especial de células que sobre todo hasta el momento no hemos hablado, que son los linfocitos. Vale decir que existe en la reacción inmunitaria una sustancia extraña al organismo y que tiene la capacidad de desencadenar una respuesta inmunitaria. Esa sustancia se denomina antígeno, pero la respuesta inmunitaria está dada por la generación de los anticuerpos ante la acción de un antígeno. Vale decir que la relación antígeno-anticuerpo es lo que se conoce como reacción antígeno-anticuerpo. Cuando un antígeno es reconocido como no propio por nuestro organismo, se pone en marcha la reacción inmunitaria y esa reacción inmunitaria tendrá como efecto directo la secreción de una sustancia en respuesta a ese antígeno y esa sustancia es un anticuerpo. Pero el anticuerpo es específico contra ese antígeno, de la misma manera que la cerradura de nuestra puerta de calle es específica con la llave que tenemos nosotros. No puede venir el vecino y abrir nuestra puerta de la casa con su llave. Lo mismo pasa con la reacción antígeno-anticuerpo, en donde la cerradura es el antígeno y el anticuerpo es la llave. Vale decir que para la cerradura de la puerta de mi casa, la llave que la abre es la llave que tengo yo. Y así con cada uno de
ustedes. Pero la reacción antígeno-anticuerpo, aparte de tener esa especificidad, también es reversible. Quiere decir que la unión entre el antígeno y el anticuerpo puede deshacerse. ¿De qué depende la permanencia del contacto entre un antígeno y un anticuerpo? Depende del grado de adaptación entre una molécula y su antígeno correspondiente y la fuerza y estabilidad de las uniones químicas que se establecen entre una y otra. Pues a través de esta unión covalente, en coordinación de esas uniones, tenemos que la fuerza y estabilidad dependerá de la unión de los enlaces químicos establecidos. Bien, entonces hemos abordado el tipo de inmunidad inespecífica. Pasemos ahora a los tipos inmunitarios de mecanismos, los tipos de inmunidad o mecanismos de defensa que tiene el organismo. ¿Cómo pueden clasificarse estos tipos de inmunidad que tiene nuestro organismo? Ya hemos hablado algo, hemos hablado de que nuestro organismo tiene un tipo de inmunidad inespecífica, un tipo de inmunidad que nos acompaña desde que somos concebidos hasta el momento de nuestra muerte. Vale decir, nos acompaña siempre, que es congénito, vale decir, que viene con nosotros desde nuestros orígenes y además es innata, porque desde el momento de nuestro nacimiento están presentes. ¿Y cuáles son esos tipos de inmunidad innata? Ya hemos hablado, establecido de manera primaria a través de las barreras epiteliales, ya dijimos las mucosas, establecimos cilios y flagelos, pero a su vez contamos con ciertas barreras de inmunidad innata que constituyen barreras secundarias establecidas por las células, por sustancias o, dijimos, por las células citolíticas naturalmente asesinas. Requieren solamente el hecho de estar para manifestarse como barrera. Bajo ningún punto de vista es necesario un primer contacto entre el agente agresor y la inmunidad innata para que ésta se manifieste. Diferente es el segundo mecanismo o la segunda estrategia que el organismo pone en marcha, que requiere de un contacto previo entre el agente, entre el antígeno y nuestro organismo para que se desempeñe la respuesta inmunitaria. Es el caso de la inmunidad adaptativa o específica. Esa respuesta inmunitaria adaptativa o específica requiere de un contacto previo entre el antígeno y una célula para que exista la respuesta. Caso contrario, nuestro sistema inmune no reacciona, pues el antígeno debe estar en contacto con nuestro organismo para que se desencadene la respuesta inmunitaria y aparezca la respuesta que es el anticuerpo o las células que irán a atacar ese antígeno. Vale decir que nuestros tipos de inmunidad, a grosso modo, podemos clasificarla en inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Inmunidad congénita o inmunidad específica, ¿no es cierto? Ustedes ven las características en cuanto a los tiempos que aparecen después de la infección, que son sensiblemente diferentes
a la inmunidad adaptativa o específica que se expresa en días, contraponiéndola a la inmunidad innata que aparece en el momento si son barreras primarias o en las horas si son barreras secundarias. Vale decir que nuestra respuesta inmune puede, a manera de resumen, dividirse en respuesta innata o inespecífica, que es el que permite controlar la mayor parte de las agresiones que sufre nuestro organismo, respondiendo de una manera inespecífica a través de barreras primarias y o secundarias. Esta inmunidad innata o inespecífica es, ¿no es cierto?, una barrera que también puede ser brindada a nuestro organismo de manera pasiva por nuestra mamá, a través de los anticuerpos de ella que van a llegar a nosotros en nuestra vida intrauterina a través de la placenta, o bien que nos van a servir esos anticuerpos que nos brindó nuestra madre desde la concepción hasta aproximadamente el tercer mes de nuestra vida extrauterina. Pues a través de los anticuerpos de nuestra madre, nosotros estaremos con mecanismos defensivos en el momento del parto y de nuestros primeros meses, pero que a su vez esta inmunidad innata o inespecífica pasiva puede ser aportada a través de la leche materna. Pero estos anticuerpos proporcionados por nuestra madre de manera pasiva van a durar un determinado tiempo, pues luego es conocido por todos ustedes que va a ser necesario a nosotros inmunizarnos o aportarnos mecanismos de inmunización para que podamos defendernos efectivamente ante determinados antígenos que se nos van a presentar y que ya los anticuerpos de nuestra madre van a ir caducando. Pero así como existe una inmunidad innata inespecífica, existe una inmunidad adquirida, adaptativa o específica. Esa inmunidad adaptativa, fíjense ustedes, o específica, proporciona al organismo una respuesta determinada contra algún germen, partícula, noxa, antígeno específico. Vale decir que debe existir un primer contacto entre ese antígeno y nuestro organismo, pero que tiene la capacidad, esta inmunidad adquirida o específica, de presentar memoria inmunológica específica, lo cual va a evitar que ante un nuevo contacto del mismo agente infeccioso nos provoque enfermedad. Pues va a reaccionar nuestro cuerpo teniendo en cuenta la memoria inmunológica y la especificidad de la respuesta, actuar de una manera más rápida y más efectiva si es que existiera un segundo contacto. ¿Y cómo lo hace a esta respuesta inmune adquirida o específica? Lo va a hacer a través de dos mecanismos. Uno que es la inmunidad humoral, que se da por la acción de los linfocitos B, aquellos que se producían en la médula ósea y que maduraban en la médula ósea, y que a través de los linfocitos B y las células plasmáticas, que van a ser los que provoquen los anticuerpos, van a reaccionar siguiendo la inmunidad humoral. Distinta a aquel mecanismo de la inmunidad adquirida o específica que va a ser el que va a reaccionar a través de los linfocitos T y los macrófagos, que van a ser
fundamentalmente un mecanismo defensivo inmunitario adquirido específico que va a estar mediado por células. Por eso es inmunidad celular. Y nosotros podemos adquirir la inmunidad no solamente de tipo adquirida específica a través de una vacuna, sino también podemos adquirirla a través de una enfermedad, como es el caso de la niña que sufre varicela y que se ha enfrentado al virus de la varicela, ha tenido la enfermedad, pero ese contacto entre el antígeno, virus de la varicela, y su organismo ha desempeñado y ha generado la memoria inmunológica específica ante un nuevo contacto. Vale decir, ella ha quedado inmunizada de manera activa frente a la varicela, porque aquellos que hemos tenido varicela nos ha dado una sola vez. Pero no quiere decir que nos encontramos con el virus de la varicela solo una vez. Nos hemos encontrado varias veces en la vida. Nos enfermó una vez y ese encuentro generó un anticuerpo o un mecanismo de célula dependiente que ante un nuevo contacto nos inmuniza definitivamente. Vale decir que nosotros tenemos respuestas primarias y respuestas secundarias al encuentro con los antígenos. Respuesta primaria es ese contacto primitivo con el antígeno. Cuando el microorganismo patógeno consigue vulnerar las barreras defensivas corporales primarias y secundarias y entra en contacto con nosotros. De forma natural, como puede ser y a través de la vía aérea, las gotitas de flush, o a través de la mano que yo toco y no me las lavo, no me pongo alcohol en gel y me toco la nariz, los ojos o la boca, o a través de una persona que me tose cerca. Entonces ingresa y vulnera este microorganismo nuestra barrera, desencadenándose un primer encuentro entre el antígeno y nuestro organismo, desencadenándose una respuesta inmune que es, como ya lo dijimos en anteriores explicaciones, de forma que ese primer contacto va a generar, en el caso de la respuesta inmunitaria específica, una memoria específica contra ese germen o contra esa partícula que el organismo ha desconocido. Entonces, esa memoria inmunológica específica va a quedar allí almacenada. ¿Y cómo se genera concretamente esa memoria inmunológica? Se hace a través de un clon específico de célula que se multiplica mucho y que tiene pegado la foto de ese primer encuentro con el antígeno. Ese clon de células tiene pegada una fotografía de ese germen que encontró por primera vez. De tal manera que cuando lo vuelve a ver, lo reconoce porque ya lo tiene en su catálogo. Entonces mira, lo reconoce y reacciona. Pero también puede ser que esa memoria inmunológica sea a través de los anticuerpos que se han sintetizado de manera importante, de tal manera que ante un nuevo contacto reaccionan ante ese microbio de una manera más intensa. Vale decir que a esa respuesta primaria de reconocimiento y ante un nuevo contacto se produce una respuesta secundaria que suele ser mucho más rápida, que suele ser mucho más intensa, que puede ser una respuesta de aniquilación de la población del patógeno que intenta agredirnos por segunda vez.
Esa respuesta secundaria es lo que nosotros vamos a identificar ahora. Entonces, nosotros tenemos un primer contacto con un antígeno que va a desencadenar una respuesta primaria que es poco intensa, extendida en el tiempo, corta. Habitualmente, si al cabo de varios días, meses o años nos volvemos a encontrar con el mismo antígeno, se produce la respuesta secundaria. La respuesta secundaria que, como ustedes ven, es mucho más rápida, es mucho más efectiva, es mucho más intensa, ya que la concentración de anticuerpos en el plasma es mucho más elevada. De forma que esta respuesta secundaria tiene como objetivo aniquilar y desaparecer el agente patógeno, sin llegar a desarrollar nuevamente todo el cortejo sintomático o toda la enfermedad que se produjo en la respuesta primaria. Y se dice entonces que la respuesta secundaria es cuando el individuo está inmunizado contra ese agente. Y esta respuesta primaria nosotros la podemos crear de forma activa cuando nos exponemos ante una enfermedad, la varicela. La varicela en la niña, o en mí que tuve varicela, desencadena una respuesta inmunitaria o desencadenó una respuesta inmunitaria primaria, que generó en mí y en ustedes una memoria inmunológica específica contra el virus de la varicela. Pero en los años que llevamos vivido, yo más que ustedes, nos hemos encontrado nuevamente con el virus de la varicela. Y no necesariamente volvimos a replicar la enfermedad, sino que se ha producido una respuesta secundaria, que fue, sin nosotros saberlo, mucho más rápida y efectiva, dado que nosotros guardábamos desde nuestra niñez los anticuerpos y tal vez células de memoria que hicieron desaparecer al agente patógeno, sin replicar, sin volver a desarrollar la varicela, sin producir toxinas que nos generaran un estado de enfermedad alguna. Por eso decimos que ya sea de manera activa, ya sea activa a través de la enfermedad o pasiva a través del aporte de los anticuerpos, estamos inmunizados. Ahora, les dejo una inquietud acá. ¿La inmunización activa es solamente a través de la enfermedad? No. Y ya veremos que no es así. Entonces, dentro de la inmunidad adquirida, adaptativa o específica, son dos los mecanismos que se ponen en marcha. Uno, que es el mediado por linfocitos T y macrófagos, que es lo que se denomina inmunidad específica mediada por células. Y otro mecanismo, que es el mediado por linfocitos B y anticuerpos, que son los mecanismos inmunitarios mediados por anticuerpos. Vale decir, la inmunidad adquirida, específica o adaptativa, que reaccionaba de manera puntual, específica contra determinado antígeno, generando, aparte de ser específica, una memoria inmunológica, tiene dos mecanismos posibles de acción. El de inmunidad mediado por célula y la inmunidad mediada por anticuerpos. La inmunidad tumoral o mediado por anticuerpos es aquella en donde determinado patógeno ingresa a través de nuestras vías
aéreas o nuestra vía digestiva o a través de la piel, vulnerando nuestras barreras inmunitarias primarias y venciendo a las secundarias. Una vez que se ha producido el avance del patógeno, aparecen en escena los macrófagos o linfocito T auxiliar, pero fundamentalmente el macrófago, que es una célula voluminosa que ustedes la ven aquí. Esa célula macrofágica observa el patógeno, lo detecta y lo lleva al órgano linfóideo correspondiente, sea un ganglio linfático, sea el vaso, sea algún agrupamiento en las vías aéreas o en el tubo digestivo. Y allí van a ser reconocidos por los linfocitos B que se encuentran, por ejemplo, en el caso de un ganglio linfático, en la corteza del ganglio linfático, y reconoce el antígeno o el agente patógeno. Lo reconoce, le saca una foto y se divide este linfocito B las funciones en dos tipos de células distintas. Una, que son las células plasmáticas, para que, habiéndolo reconocido al antígeno, produzca anticuerpos. Los anticuerpos nosotros sabemos que son las inmunoglobulinas, anticuerpos que serán específicos contra ese antígeno y que van a poner en marcha las funciones y mecanismos que tienen los anticuerpos y que lo hemos estudiado. Activan el complemento, opsonizan, fagocitan y lisan. Van a decir, ¿qué van a hacer los anticuerpos? Van a completar la reacción antígeno-anticuerpo y van a generar consecuentemente de manera quimiotáctica la atracción de macrófagos. Vale decir que la producción de anticuerpo tiene como función hacer desaparecer o lisar al antígeno. Pero al mismo tiempo que ello ocurre, vale decir que se inactiva el agente patógeno que ingresa por primera vez, se produce lo que ustedes ya saben, células de memoria. Células que son aquellas que tienen pegada en la membrana plasmática o que tienen en su catálogo la foto del patógeno que vieron por primera vez y que ellas producen una gran población capaz de generar anticuerpos en gran cantidad si nuevamente aparece ese patógeno. ¿Y cómo se denomina esa gran población que tiene memoria inmunológica y que es capaz de producir como consecuencia de esa memoria una gran cantidad de anticuerpos que van a reaccionar de manera inmediata e intensa contra ese patógeno? Se denominan células o clon de memoria, que van a actuar desempeñando una inmunidad futura. Distinto es el caso de del otro brazo de la inmunidad específica o adquirida, que es la inmunidad mediada por células, que ante la invasión de un patógeno es primeramente puesto en contacto o es el linfocito T auxiliar, que es una variedad de linfocitos, pues los hay en varias subpoblaciones, pero el auxiliar es quien detecta el patógeno, ya no el macrófago, y lo transporta hacia el órgano linfoide. Fíjense la analogía entre inmunidad humoral y celular, pero también las diferencias. Pero el terreno en el cual se va a llevar a cabo el reconocimiento de ese antígeno es el órgano linfóide. Allí interviene el linfocito T, que fue capacitado para reaccionar ante determinados antígenos.
y es este linfocito T capacitado en el timo, pero ahora diseminado en los órganos linfoideos, quien va a reconocer al antígeno. ¿Qué quiere decir reconocer el antígeno? Sacarle una foto. Ahora, esa foto ya va a ser distribuida entre otros linfocitos T, pues se van a multiplicar por mitosis en diferentes subpoblaciones. Los linfocitos T auxiliares, que nosotros vimos que presentan antígeno, pero que a su vez ayudan, de ahí su nombre, al linfocito B, linfocitos T asesinos que van a destruir al agente patógeno, linfocitos T supresores, no superiores, que suprimen la respuesta inmune para que ésta no se salga de su contexto. Y finalmente, fíjense, va a generar ese reconocimiento, la multiplicación de un clon de células capaces de reaccionar cuando ese antígeno, que por sus características específicas han desencadenado la respuesta inmunitaria celular, un clon de células de memoria, para un nuevo contacto o una respuesta inmunitaria secundaria. Fíjense, y acá ustedes están viendo más o menos lo que yo les he explicado, ¿no es cierto? Acá tienen lo que es la respuesta inmunitaria mediada por células, en la cual ustedes la tienen de clase 2, de clase 1. Aquí tienen antígenos, ¿no es cierto?, que son captados o sintetizados. Fíjense, tienen el macrófago, el antígeno extracelular, que es captado, infagocitado por el macrófago. Ese macrófago activa, pues expone en su membrana celular las características del antígeno y actúa a través de los linfocitos, ¿no es cierto?, auxiliares, ¿no es cierto?, fíjense acá, o a través de los anticuerpos para generar estas sustancias llamadas citocinas, que van a activar al macrófago y que van a producir la activación de células B. Y acá también tienen lo que corresponde a la acción de los linfocitos, activando, ¿no es cierto?, linfocitos T, que son los naturalmente citolíticos, que van a destruir directamente, sin mediadores, a la célula. El sistema inmune tiene sus anomalías porque puede reaccionar desconociendo nuestras propias moléculas del organismo huésped. Vale decir, puede actuar expresando la inmunidad, tomando como antígeno las moléculas de nuestro propio organismo. Vale decir, va a aparecer una autoinmunidad. Es cuando la inmunidad se vuelve en contra nuestra de determinadas moléculas que puede estar localizada en el páncreas, por lo tanto va a aparecer la diabetes, o en el sistema nervioso, va a aparecer la esclerosis múltiple, o va a aparecer la miastenia gravis, o va a aparecer la artritis reumatoidea cuando el sitio de impacto de este sistema de autoinmunidad son las articulaciones. Puede aparecer de una manera más benigna la expresión de nuestro sistema inmune, que se pone en marcha cuando los agentes antigénicos o las noxas no desencadenan una respuesta inmunitaria generalizada, sino localizada, como es el caso de la alergia, por ejemplo, al polvo o una alergia alimentaria, o el caso de una reacción anafiláctica, como por ejemplo una
alergia a algún determinado medicamento. Pero podemos tener una deficiencia, una falta de respuesta de nuestro sistema inmune, que puede ser una respuesta inmunitaria deficiente de manera congénita o innata, que es el caso de aquellos niños que nacen con alguna disminución de su capacidad de sistema inmunitario. Entonces, tienen inmunodeficiencias primarias o congénitas, por lo cual serán niños o bien que están expuestos a determinados antígenos infecciosos y que tendrán que tener determinados cuidados a lo largo de su vida. Pero esa deficiencia del sistema inmunitario puede ser adquirida, vale decir, puede haber determinadas sustancias o gérmenes que atacan nuestro sistema inmune haciendo desaparecer nuestra capacidad defensiva. Vale decir, son las deficiencias o inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, como por ejemplo el caso de ese virus que al ingresar a nuestro organismo produce una disminución de 2 subpoblaciones de linfocitos T que nos exponen a determinadas infecciones y tumores, que es lo que se conoce como virus de la inmunodeficiencia adquirida. Nuestra inmunidad, reverberando en conceptos, puede ser natural o artificial. La inmunidad natural es la que se consigue por procesos naturales o habituales del organismo. ¿Cuál puede ser una inmunidad natural? La inmunidad natural pasiva, como yo les decía anteriormente, que es la que adquiere el feto y también el recién nacido a través de la placenta o de la lactancia materna, ¿no es cierto? Ya sea la placenta de una manera innata o la leche materna, ¿no es cierto?, congénita, en donde nuestra madre pasivamente nos transfiere los anticuerpos que ella posee y que nos van a servir a nosotros de una manera temporal, alcanzando ese paraguas inmunológico durante los 3, 6 primeros meses. Ahora, la inmunidad natural activa es algo bien distinto a la inmunidad anterior, pues se produce, como yo les decía, cuando el individuo padece una enfermedad. Es natural, porque naturalmente el microorganismo o la partícula ha ingresado a nuestro organismo, pero es activa porque va a poner en marcha en nosotros ciertos mecanismos de nuestra respuesta inmune. Por lo tanto, ese primer contacto va a generar anticuerpos, células de memoria, ¿no es cierto?, que van a específica y con memoria inmunológica favorecer una respuesta inmune secundaria. Pero en ese primer contacto, en ese contacto natural y que desempeñó y de que desarrolló activamente nuestra respuesta inmunitaria, el individuo logra superar la infección y de ese modo adquiere la inmunización. Vale decir, nuevamente no aparecerá la parotiditis, nuevamente no aparecerá el sarampión, nuevamente no aparecerá la varicela. Porque yo me enfermé de sarampión, en caso de haberlo hecho, de varicela, si la tuve, de parotiditis, si la tuve, pero es esta inmunidad natural activa
me ha inmunizado contra esa enfermedad dentro de un periodo de tiempo, que puede ser más acortado, más alargado, dependiendo de la enfermedad, ¿no es cierto? O que la inmunidad me puede durar un corto tiempo, como es el caso de la gripe. ¿Cuántas veces tengo gripe a lo largo de mi vida? Y tal vez tantas veces como sean que yo me encuentre con el virus de la gripe. Pero ¿cuántas veces tuve varicela en mi vida? Una. La inmunidad artificial es diferente a la inmunidad natural, porque se consigue por medios y técnicas que no son propias de nuestro organismo, sino que se consiguen por técnicas sanitarias. Y así tenemos la inmunidad artificial activa, que es una inmunidad lograda en nuestro cuerpo, pero a través de técnicas generadas en un laboratorio que van a ser incorporadas a mi organismo, y mi organismo, en base a esos antígenos que provienen de afuera, artificialmente va a generar una respuesta activa. Esto es lo que nos proporcionan las vacunas, que consiste, hoy más que nunca sabemos, en administrar a un individuo un microorganismo que puede tener su capacidad o conservar su capacidad antigénica, inmunogénica, pero que ha perdido su capacidad de desarrollar la enfermedad. ¿Cómo se ha logrado eso en el laboratorio? A través de que el germen se lo ha modificado, está muerto, o su capacidad de producir su enfermedad se ha atenuado, preservando su capacidad inmunogénica o antigénica para que ponga en marcha la reacción antígeno-anticuerpo. Y de ese modo, inmunológicamente, nos dé la capacidad de la memoria inmunológica y de responder específicamente ante un segundo contacto. Y la inmunidad artificial pasiva, ¿qué es? Es aportar técnicamente, pasivamente desde afuera, pues nuestro organismo no va a tener que poner en marcha el mecanismo inmunitario, los anticuerpos. Los anticuerpos ya han sido generados en el laboratorio y no son inyectados a nosotros. Es, por ejemplo, lo que se consigue mediante la seroterapia o sueroterapia. Por ejemplo, el caso de un paciente que ha sido mordido por una víbora, o el caso de nosotros mismos que nos hemos cortado con un clavo que estaba herrumbrado y que pensamos que puede tener tétanos. ¿Qué nos ponen? La vacuna contra el tétano o nos pueden inyectar los anticuerpos contra el tétano. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que la vacuna, al tratarse de una inmunidad artificial activa, va a llevar más tiempo. En cambio, si nos ponen los anticuerpos, ¿no es cierto?, actúan inmediatamente. Entonces, los sueros son producidos secundariamente en un animal o en el laboratorio y son inoculados en nosotros, ¿no es cierto? Los anticuerpos ya están formados. Entonces, este sistema se usa con fines curativos en los individuos, obteniéndose una inmunidad artificial pasiva de duración limitada. Es lo que pasaba en el caso de la COVID, en donde en las personas que habían sido infectadas por el SARS-CoV-2 y que habían desarrollado la enfermedad, se tomaba el plasma, se tomaban los anticuerpos y se los inyectaban en las personas que estaban enfermas en la actualidad, de tal manera que esos anticuerpos que habían sido producidos en otra persona actuaran en el que estaba enfermo.
Entonces, ¿cuáles son los principios de la vacunación? Se introduce deliberadamente un antígeno o una partícula o una porción de un agente patógeno. ¿Con qué objeto? Con el objeto de inducir una inmunidad específica. Vale decir, generar una respuesta específica y que tenga una memoria inmunológica de esos pacientes, de esos patógenos. Una vez que el antígeno ha sido incorporado, aparece una respuesta inmunitaria primaria que veíamos que era prolongada en el tiempo y menos específica, pero que los antígenos utilizados no eran tóxicos, vale decir, en la vacuna los antígenos que se inyectan no tienen ni la capacidad antigénica de producir la enfermedad, pero sí conservan y preservan su capacidad antigénica, que es la de producir anticuerpos. ¿Y qué más? Y células de memoria. De tal manera que cuando nos volvamos a encontrar con el germen, con la infección natural, todo ese proceso de infección que fue provocado artificialmente por la vacuna, reaccione acá y actúa a manera de una respuesta secundaria anticuerpo antígeno. Y fíjense esa existencia de anticuerpos y de célula de memoria es el principio de la vacunación, pues nos da la capacidad de respuesta inmediata y más intensa de anticuerpos, pero a su vez me da la memoria inmunológica. Vale decir que se basa la vacunación en dos aspectos claves de la inmunidad adaptativa o específica. ¿Y cuáles son esos dos aspectos claves de la inmunidad adaptativa o específica que tiene la vacunación? La especificidad, porque yo me vacuno contra la poliomielitis, me vacuno contra la gripe, me vacuno contra el sarampión, me vacuno contra la hepatitis. No me vacuno contra una cosa y ya están todas. No, eso es especificidad. Pero a su vez, la segunda cuestión importante de la inmunidad adaptativa en la cual se asienta la vacunación es que da capacidad de memoria inmunológica. Ante un segundo encuentro con la infección natural, yo voy a responder de manera más rápida, más efectiva. Espero esto se haya comprendido. Vale decir que en la actualidad nosotros estamos en pleno proceso pandémico, atacados por un virus, que es un coronavirus, al cual nosotros hemos sufrido durante todo el año pasado y parte de este año, y continuamos actualmente sufriendo la primoinfección. Gente que se enferma por primera vez al tener el contacto primario con el virus. Ese contacto puede ser de manera asintomática, puede ser de manera sintomática leve, moderada y grave, como ya sabemos. Pero para evitar la inmunidad natural, activa, estamos ingresando, los países del primer mundo, muchos más, con mucho mayor fuerza, y nosotros que no somos desarrollados, muy lentamente el camino de la vacunación contra la COVID-19. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Inyectar partículas o generar a través de la inyección de una partícula del virus una respuesta inmunitaria secundaria que me prevenga
activa y artificialmente, cuando yo me encuentre de nuevo con el virus, la posibilidad de enfermar. Y así, fíjense, tenemos las vacunas que actualmente están disponibles en el mundo. Acá solamente han llegado algunas y solamente una primera dosis de alguna. Ustedes ven que no todas las vacunas son iguales. Hay algunas que tienen un vector viral, pues el virus el SARS-CoV-2 ha sido modificado. Hay algunos que tienen la capacidad de generar a través de parte del código de determinada estructura del virus, la inmunidad. Hay algunas que tienen el virus inactivo totalmente. Como ustedes pueden ver, existen diferentes formas. Pero cualquiera sea la estrategia de la vacuna contra el SARS-CoV-2, que ustedes la tienen a todas las estrategias que se introducen en la vacunación, lo que se hace es introducir el antígeno viral, que va a ser presentado a través de una célula T auxiliar, ¿no es cierto?, y de un macrófago, para activar la célula B. Y la célula B, que es la inmunidad específica humoral o mediada por anticuerpos, va a producir dos cosas: el clon de memoria y la célula plasmática para que se produzcan anticuerpos. Pero fíjense que también esa presentación de antígeno va a estimular al mecanismo celular de la inmunidad específica a través de linfocitos CD8 o supresores que van a eliminar a la COVID, o linfocitos T colaboradores en la producción de anticuerpos que, a través de la producción de las células plasmáticas y de los linfocitos T colaboradores, estos anticuerpos van a neutralizar a la COVID. Pero fíjense qué importante que muchas veces necesitamos una segunda dosis para reactivar la memoria inmunológica o para completar el reforzamiento a fin de eliminar la infección viral. Es por eso que algunas, como hemos visto, la mayor parte de las vacunas tienen 2 dosis. Muy bien, esta es la bibliografía que he empleado. Les agradezco toda su atención y será hasta la próxima clase. Espero haber sido claro. Voy a dejar de compartir la presentación y si existen preguntas, quedo disponible para responderlas. A Guadalupe, sí, subí la última clase de tejido sanguíneo. En el parcial número 2 entra todo tejido hasta inmunidad. Sí, sí, Cande. Ya debieron haber venido estudiando en el transcurso del tiempo para agregar esta hermosa clase temática muy actual, que es la de tejido linfoideo, mecanismos inmunitarios y sistema inmunológico. Me pregunte repetir la definición de diapédesis. Sí, diapédesis es la capacidad de los glóbulos blancos, en especial los neutrófilos, de migrar desde el interior de un vaso de pequeño calibre al tejido conectivo circundante. Ello se produce en base a la emisión de pseudópodos, que es la capacidad del citoesqueleto
del glóbulo blanco de emitir piececillos o pseudópodos. Después me preguntan, ¿qué es la opsonización? Sí, la opsonización es una propiedad que tienen los anticuerpos de unirse al antígeno y de esa unión antígeno-anticuerpos ser presentado o tener la capacidad de ser presentado y fagocitado por un macrófago. ¿Qué función tiene el timo? Micaela, muy interesante la pregunta. El timo es un órgano linfoideo primario, en donde se van a dirigir los linfocitos T, que provienen de la médula ósea, y allí se van a capacitar. ¿Qué quiere decir eso? Van a madurar y se le va a presentar diferentes antígenos para que tengan la capacidad antigénica o inmunitaria de reaccionar frente a determinadas partículas. Es allí en donde se capacitan. ¿Se entendió todo? Muy linda la clase. Bien. Una pregunta, profe, ¿los chicos que quedaron libres directamente rinden el final? Sí. Los que quedaron libres, sí. Porque si quedaron ya libres, no tienen otra opción. A mí no me sale el video de su clase de tejido sanguíneo. Miren, me la han pasado y la hemos colgado en la plataforma, en el aula virtual. ¿Cuándo se activa el sistema del complemento? Se activa el sistema de complemento, Candela, cuando existe un determinante, habitualmente que son determinadas partículas antigénicas. Entonces, como se tratan el complemento de una barrera inmunitaria secundaria, se produce la activación a manera de cascada de este sistema del complemento. Entraría de nuevo tejido óseo y cartilaginoso más articulaciones en el segundo parcial. No, si ya fueron incluidas en el primer parcial, no. Ahora, yo creo que partimos en el primer parcial había sido determinados temas y en el segundo parcial otros determinados temas. Vean en el cronograma y allí, a partir de que se rindió el primer parcial, el primer práctico siguiente es el que ustedes van a tener que tomar para empezar el estudio. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Se ve que todo ha estado claro o bien muy confuso. Espero que haya sido de interés para ustedes esta clase. Voy a dejar o detener la